¿Qué tal, amigos? Saludos a quienes nos visitan a través de sus pantallas, ya sea pues en su computadora, en su celular, pues si son más sofisticados en un proyector. Sea así, hay billete, pero bueno, esto es Paren las prensas, viene la manchadera. Y bueno, pues es una frase muy conocida en el ámbito periodístico. Soy David Galván y el día de hoy nos acompaña mi compañera Diana Lastiri, compañera de armas, compañera de pluma, y mi compañero también, David Santiago, Santi, el Santigol. Bueno, pues me gustaría que se presentaran cada uno de ustedes y platiquen un poquito acerca de este concepto. Bueno, pues efectivamente somos compañeros de armas y compañeros de pluma también. Actualmente cubro la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues lo que queremos hacer con este podcast es platicarles a ustedes precisamente cómo se hacen estas coberturas, no nada más en la Corte, sino en todas las fuentes que nos ha tocado cubrir, qué es lo que tenemos que hacer los reporteros para obtener la información que después ustedes reciben en forma de noticia y pues también para que entiendan qué es lo que sufre uno en la calle, ¿no? Sí, no es fácil este trabajo, a veces uno piensa que nada más uno llega, a veces como que romantizamos mucho, ¿no? Eso en las películas, que llegas, estás en tu oficina, ¿no? Así, no, estamos en la calle también, estamos ahí viendo, correteando al funcionario, correteando a las fuentes, y pues eso es lo que hay detrás de todas las notas, ¿no? Y vivencias tenemos muchas. Bastantes, y banqueteras, no solo las caguamas, también las coberturas, también. Es correcto. Y más si los chacaleos, ¿no? Y si pues, se acompañan las dos, bueno, pues puede ser, pero pues entremos en materia un poco acerca de lo que queremos platicarles, que es precisamente este lado, pues lo que no se ve detrás de la cámara, pues detrás de todo ese trabajo escrito que se realiza, lo que sale en video, en la radio. Y bueno, pues para empezar, pues el tema del día, lo que ponemos en el plato del día de hoy, pues es las coberturas de desastres naturales. Es lo que nos gustaría platicar un poco acerca de cómo se viven, cómo se abordan, qué hay que cuidar y pues cuáles han sido las experiencias a lo mejor que han marcado a pues cada uno de nosotros en las coberturas que hemos tenido. No sé si gustas platicarnos algo, Dianita, de pues qué es lo que recuerdas a lo mejor, qué es lo que más te ha dificultado en este tipo de pues, coberturas, hablando pues en una materia que es desastres y pues que hablan mucho también de dolor de otra gente, ¿no? Que pareciera que en la Ciudad de México casi no hay desastres, pero justo el otro día comentaba con la familia, ¿no? De que la titular de Protección Civil de la Ciudad de México, la que trajeron de Chile, ha de decir, ¿para qué demonios acepté este trabajo si en esta ciudad todo se cae a la mera hora, ¿no? Dos administraciones y seguidas. En 2 administraciones seguidas, exactamente, pero bueno, a ella no le tocó el sismo del 2017, de 19 de septiembre del 2017, ese sí me tocó a mí, pues yo me acuerdo muy bien que todo fue caos. En aquel entonces todavía esta dinámica de comunicarnos por WhatsApp con nuestros jefes y de mandar la nota por WhatsApp era, pues apenas íbamos como que agarrándole bien la onda. Todavía no era tanta tortura con el WhatsApp, ¿no? O sea, empezábamos como que, le vamos a mandar aquí un mensajito de cómo vamos, pero no era una exigencia de, ahora grábate el video de buena calidad en Exacto, WhatsApp, ¿no? O mandabas tu nota, ándale, mandabas tu nota, pero por correo, no la mandabas por WhatsApp, y esa vez, pues, todo se tuvo que mandar por WhatsApp. Empezamos con las transmisiones y algo muy, o sea, es muy feo lo que voy a decir, porque se cubrió una tragedia en la Ciudad de México, pero a mí algo que me pasó muy chistoso fue que yo era la única de la redacción, yo estaba en aquel entonces en el Universal, que tenía señal en el celular, y entonces avisé al chat de web de, oigan, tengo señal, ¿quieren que haga transmisión en Facebook? Porque en ese entonces, pues el Universal apostaba por Facebook Lives, y luego me dijeron, sí, haz Facebook Live, y entonces ya lo pongo, pero pues yo soy de otra generación, ¿no? Entonces... Se ve muy chiquita, yo sé, pero es otra generación.
a la hora que más ustedes, pongo que es otra generación. en la aplicación que el Facebook, para iniciar el Facebook Live, inicia con la cámara hacia así mí. como la tía, ¿no? Con todos mis Sí, mocos oye, enseñando. Oye, mijo, ven a decir cómo me pongo para el otro lado. Pero ya ves que el Facebook tiene esta opción de que para cuando vas a iniciar el Facebook Live le tienes que confirmar como 2 veces. Y entonces yo todavía no había hecho la segunda confirmación. Ya estaba yo saliendo ahí a cuadro. Yo así de, ay, la cagué. Pero, o sea, yo, más bien, sí ya había hecho la segunda confirmación, pero volteé la cámara. Y ahí fue cuando dije, la cagué, y lo dije en vivo. Bueno, sí. Bueno, en vivo pueden ocurrir un chorro de errores. Y todavía me dice, estaba Se el compañero perdona. de Milenio, Rubén Mozo, y estaba el compañero y me dice, sí, pero no lo digas en vivo. Y yo, ya tiempo después vi la transmisión otra vez, no, los comentarios, así. Claro, sí. No, porque si algo es que no, a la gente no se le pasa nada, ¿eh? No, perdón, no. O sea, Nah. podrían estar chillando por lo del sismo, o todos temblorosos, pero nadie perdió la oportunidad de burlarse de mí de que la había cagado. Y todavía me ponen, sí, amiga, ya la cagaste, pero nosotros hablamos con tus jefes y no sé qué. Ay, no fue, me dio mucha pena. Pero bueno, más allá de eso, también otra cosa que recuerdo pues eran los traslados. No sé si a ustedes les pasó en aquella. Sí, claro. Que los traslados, precisamente ese día, tenías que ingeniártelas de alguna u otra manera. Yo viajé en un coche de aquí de Avenida Doctor Vertis, me trepé a un carro de unos funcionarios de GDF que justamente buscaban salir para regresarse cada uno a sus casas, y me hicieron favor de irme a dejar pasando viaducto. De ahí me subí a una moto de otro ciudadano que igual me vio así como Es que, con cara de ¿qué? es que en ese momento es echar mano de como Exacto. puedas y necesites llegar a X lugar. Exacto. Y te subes hasta con el de la bicicleta del pan, o sea, Sí. la neta de, si ¿Sí? pasa y O te da asaltas un a los raite, tacos o de sea, sí canasta, dices, ¿no? a ver, carnal, misión policiaca, ¿no? Sí, bueno. Literal. Misión periodística. No, y fíjate, algo bastante curioso es que yo terminé una bicicleta toda la cobertura en el sismo de Sí, 2017. fue lo mejor, ¿eh? Sí. Pues fue lo mejor y a la vez fue lo más burro de mi parte, porque la verdad es que entre la señal, entre el batallar, entre que yo no llevaba camarógrafo y iba cubriendo para una televisora, pues la verdad es que pues, terminé mandándoles videos que terminaron saliendo casi una hora después. Agarré una ecobici que falló el sistema de ecobici como por 8 horas y pues yo no me pude meter a algunas partes porque decía, ¿y dónde dejo mi bicicleta? Y entonces ahí andaba yo con mi bicicleta, ya venían los marinos así de, no, joven, ya hay que desalojar aquí. Y yo así de, sí, pero ¿le puedo dejar tantito mi bici? Porque total que al final, pues el mismo sistema de ecobici, creo que dieron ahí una concesión de que no iban a cobrar el tiempo extra porque pues todas las ecobicis fallaron, todo estaba Sí, claro. cerrado y digo, pues pensábamos que ya habíamos pasado lo del 85 y a final de cuentas, pues cuando se cae todo, cuando viene el colapso, pues todo vuelve a fallar, ¿no? Entonces es difícil sí. toda esta situación, ¿no? Ahora, en este tipo de casos, yo creo y considero que es uno también como reportero tiene que ser selectivo con la información, porque hay demasiada, o sea, en este tipo de eventos, de desastres, hay información por debajo de las coladeras, ¿no? O sea, hay muchísima. Entonces, yo lo que creo que es, uno se debe centrar en una historia y a partir de ahí reportar, ¿no? Y de ahí salen más historias y salen más historias, porque si no también, luego nosotros nos atropellamos con las coberturas, porque de tanto que quieres abarcar, de tanto que quieres decir, a veces no dices gran cosa, ¿no? Entonces, creo que esa parte sí debe uno de ser selectivo al momento de reportar este tipo de cosas. Y además, por ejemplo, pues si entras en entredicho pues te sale tu lado ciudadano, te sale la preocupación, te sale el lado humano, pero también pues eres reportero. Entonces, a muchos no sé qué les pasa a ustedes, pero te quedas en esta disyuntiva, tiembla y es como, ¿reporteo o ayudo? ¿Busco a mis familiares o me pongo a grabar el sismo? Porque el sismo termina siendo, hasta sonar la alarma, termina siendo el gran éxito, la alarma y ver. Pero aparte dices, bueno, ya pasó, ahora ¿qué hago? ¿Le marco a toda mi familia o reporteo? ¿Cómo lo resuelven ustedes? Pues yo, ¿sabes? Tuve la suerte de que me encontré a mi mamá, a mi hermana y a mi sobrino en el mismo lugar, literal en mi casa, o sea, aquí.
Porque no sé por qué ese día dijimos el punto de reunión va a ser ahí y aquí nos vimos. Ya que vi que estaban bien, fue así de bueno, ahí nos vemos, me fui a trabajar y a los lugares a donde yo llegaba, sí yo tenía claro que yo tenía que sacar información, yo no iba a ayudar, o sea, se oye feo, pero y a lo mejor mucha gente que esa es nuestra forma también de ayudar, porque sí. digo, a mí me pasó cuando fue lo del sismo de 17, yo estaba en el edificio que se derrumbó en Álvaro Obregón. Ajá. En la avenida Álvaro Obregón. Sí. Entonces el ahí. despacho contable. Exactamente. Ahí. No contable, Dance. Llegó un momento en que empezaron a sacar unas listas. Y yo en ese momento estaba trabajando en Grupo Radio Centro. Y yo informé que estaban sacando unas listas. Y me enlacé con Mariano Osorio. Y no me acuerdo con el notero de Radio Red que en ese momento estaba. No me acuerdo quién estaba. Pero esa es nuestra forma de ayudar. Sí. O sea, nosotros no vamos a mover piedras, pero sí estamos en la cuestión de decir, oye, a ver, somos el enlace entre la ciudadanía y creo que también eso es padre. Eso es nuestra aportación como reporteros también. Sí, porque muchas veces la gente se te acerca y te dice, oye, ¿eres reportero? ¿Vienes de medio? Oye, ¿te puedo platicar lo que me pasó? Estoy buscando a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi abuelo, y pues dices, pues a final de cuentas eso es lo que tenemos que hacer en ese tipo de situaciones. Es parte de nuestro trabajo. Y también hay veces que pues obviamente si ves que una persona de verdad requiere tu ayuda, pues obviamente no vas a ver que alguien se calle a un hoyo y tú vas a decir, no, pues yo estoy aquí con el micrófono, pues no vas, o sea, pues es una reacción humana, ¿no? El intentar ayudar cuando se puede. Claro. Digo, a final de cuentas no podemos hacer más, no podemos meternos como un brigadista a intentar incorporarnos al equipo de los topos, pero pues a final de cuentas pues se participa. Pero bueno, también además de la cuestión de los sismos, por ejemplo, que es una cuestión de lo que más vivimos en la Ciudad de México, porque pues de eso o sea, en este año creo que llevo 3 sismos en mi nuevo departamento y la neta es que pues mi novia sigue pensando que yo traigo los sismos, entonces bueno, nunca le había pasado. Yo soy de los sismos, ¿no? Sí, de Nesa. ¿Qué otro recuerdas? ¿Qué otra cobertura? Hay desastres de muchos síndromes. Yo recuerdo que la que me tocó cubrir fue la explosión de Tlahuelilpan. Fue algo muy, muy complicado porque de repente la gente cuando salen las imágenes de en las redes sociales de que había una gigantesca fuga de combustible y que la gente estaba extasiada casi, ¿no? Por sacar, bañándose y de repente explota, la gente empezó a juzgar a la gente de allá, pero ya cuando estás en la zona de cobertura, te dabas cuenta por qué la gente lo hizo, ¿no? Y en ese momento, para quienes nos están viendo y no conocen muy bien el contexto, fue 2019. Recién el gobierno de López Obrador había empezado y había implementado una nueva estrategia para evitar el huachicoleo de combustible. El robo de combustible. El robo de combustible. Entonces cerraron las válvulas, hubo escasez de combustible en gran parte del país y entonces Tlahuelilpan estaba muy cerca, la única gasolina que tenía estaba a 20 minutos y se hacían filas de hasta 4 o 5 horas para solamente puras motos y unos cuantos bidones. Entonces de repente, cuando ya conoces con todo el contexto de que toda esa gente que vive por ahí son comerciantes y se trasladan tanto a Hidalgo como Ciudad de México como Estado de México para vender sus productos, pues dices, necesitan el combustible, claro. Por eso, entonces, bueno, eso es como el contexto. Y también viene la parte de las historias. Y me tocó platicar con una persona que perdió a toda su familia. Toda su familia. Eran una familia de 5 personas. Él era el único sobreviviente. Y eso porque se había llevado unos bidones a su casa y los demás se quedaron ahí. Y entonces todos desaparecieron. La verdad, sí es un poco hasta triste. Vienen este tipo de emociones, ¿no? De qué hago, ¿no? Las emociones y además el olor a carne quemada de humana es muy, muy, muy complicado de sacártelo de la mente. Oigan, y por ejemplo, a mí no me ha tocado salir, pero cuando ustedes tienen que salir para cubrir un desastre, ¿se tienen que comunicar con algún reportero del estado a donde van a ir
para hacer una especie de monitoreo de cómo está la situación en el lugar, o llegan y así, ahora sí que a pelo? Pues lo ideal es tener como un primer acercamiento, primero si hay corresponsal, para que te diga cuáles son pues las autoridades de protección civil con quien te puedes acercar, si hay equipos de defensa nacional, si hay de plan marina, por ejemplo, en caso de huracanes, por ejemplo, lo que vimos en Veracruz el año pasado, y pues ir haciendo como una red para que precisamente tengas la información a la mano de los, pues, o sea, como sean los corresponsales conocen de primera mano su información, sus fuentes, cómo se mueven y te pueden describir todo el terreno, ¿no? Entonces, cuando llegas y no sabes cómo moverte, pues es el primer obstáculo y te abres un poco la puerta sabiendo, pues, teniendo como ese primer contacto con las autoridades o con los mismos compañeros reporteros que suelen ser, hay que decirlo, bastante un gran apoyo sobre todo cuando llegas a sus estados. Sí, sin duda cuando llegas así a una cobertura a otros estados, como bien lo comentas, ¿no? El primer contacto es con corresponsales o, bueno, yo lo que he hecho es hacer contacto incluso también por redes sociales. Oye, soy tal persona de tal medio y voy para allá, ¿qué me recomiendas? O sea, como acercarte a los reporteros de allá, pero también entre nosotros también hay mucha camaradería y si a ti te toca que te manden antes o llegas antes, pues ya como que arropas y haces un grupo ahí con esos, ¿no? Y con esos te vas moviendo. Creo que eso es algo muy, muy importante en esta profesión, ¿no? Ser como colaborativo en ese sentido. Oigan, hablando de grupos, pues también únanse a este grupo, a esta bonita comunidad de Paren las Prensas. Sigan nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en X, Twitter, X, como quieran llamarle según lo que diga el señor Musk. Pero bueno, en TikTok también, si nos quieren consultar y bueno, denos sus opiniones, pues pongan sus preguntas. Ahí, agréguense, síganos y pues digo, pues si tienen alguna observación, señalamiento, mentadas, por favor, al departamento de nuestro productor, por favor, el Lalito, y bueno, pues, que es el de las telenovelas. Exactamente, y bueno, nada más, pues para concluir en este tema, pues sí, hay que quitarse a veces, no es quitarse como el lado humano, pero pues sí, muchas veces te necesitas tener en estas coberturas, pues un poco de sangre fría, como es el médico muchas veces, ¿no? Que dices, bueno, un médico no se puede poner nervioso, porque va a ser el que te va a operar, el que te va a intervenir, el que te va a inyectar, y pues si él comete un error, se lleva de por medio de tu vida. No nos comparamos obviamente para nada con ese tipo de profesión, pero sí en que a veces nuestro trabajo puede parecer frío, porque pues terminas acudiendo a un desastre, tienes que reportarlo y pues digo, pararte frente a una explosión con un micrófono enfrente, siempre se va a ver como que estás aprovechando el cuadro y pues finalmente digo, salvo su mejor opinión, somos los malos, ¿no? Pues terminas, dices, pues es nuestra chamba, ¿no? Sí, y la gente quiere conocer y quiere tener fuentes confiables. Ahora que estamos invadidos pues de noticias falsas y que terminamos siendo como los curadores, creo yo, de la información, ¿no? Justamente eso es lo que nos exige a nosotros ser un poco más rigurosos, porque pues pasa que como se tratan de desastres, hay vidas que dependen mucho de la información que estamos dando. O sea, si tú dices, no, pues ahorita la vía, no sé, me imagino, ¿no? En Acapulco, la vía, la autopista del Sol ya está libre, y hay gente que está intentando salir por ahí y no está precisamente libre, pues fue porque tú informaste mal, ¿no? Claro. Ya le hiciste daño a esas personas de alguna u otra manera. Entonces creo que eso es lo que nos deja de elección una cobertura de desastres naturales, y que pues sí, como decíamos hace ratito, ¿no? Las anécdotas abundan y a veces sí nos da mucha risa ya después del desastre que vivimos también nosotros, porque nosotros mismos estamos formando parte de ese desastre. Ya ni hablamos de el hambre, la sed, el sueño, las insolaciones. La comida es algo muy importante, sí. O sea, el comer y el no comer. Hechos camarones, ¿no? O sea, totalmente. Pero hablando de comer y no comer, hay que hablar de las conferencias de prensa. Porque de eso hay mucho que decir, o sea, porque primero, la comida oficial de la conferencia de prensa son refresco y galletas. Y café. O sea, prácticamente es como lo que tiene que haber en una conferencia de prensa que se digne llamarse conferencia de prensa. Ya si de por ahí sale otro tipo de canapé, pues dices, qué elegancia la de Francia. Bueno, porque te tocó en polaco. Perdón, señor, la familia. Pero bueno, ¿qué
anécdotas me podrían platicar ustedes, pues que recuerden chuscas con agrado, o cuál es su punto de vista de las conferencias de prensa? Porque pareciera que tienen un objetivo, pero muchas veces creo que incluso el que convoca la conferencia de prensa pues no termina de entender qué es lo que quería transmitir y termina haciendo la conferencia por otro lado que ni siquiera tenía interés en la instancia o el informador. Partamos con que cuando hay conferencias, exactamente, porque esa es otra cosa, tocayo. Ahorita, anteriormente creo que nos tocó una etapa una transición, y eso también se lo debemos a la pandemia. Sí. El que anteriormente había conferencias de prensa. Casi para todo. Sí. Para todo había conferencias de prensa. Y ahora son transmisiones y ya no hay sesión de preguntas y respuestas. Ajá. Y cuando las hay, no te responden nada. Ajá. O sea, ahí aplica el de sesión de preguntas sin respuestas. O, ¿sabes qué es lo que están haciendo también muchos funcionarios? Y eso nos pasó en la corte. Siembran preguntas, como pasó con el ministro Arístides Guerrero, que sembraron, alias el ministro Chicharrón, sembraron 2 preguntas, que fueron las primeras 2 de la primera conferencia de prensa que dio la corte. ¿Quién se las siembran? Ajá, pero es que ahí sí fue muy obvio, o sea, íbamos a que los ministros nos hablaran del escándalo de la compra de las camionetas de lujo, y estos 2 individuos que se dicen ser reporteros de medios independientes son los primeros 2 en preguntar, y le dirigen la pregunta primero al ministro Chicharrón, teniendo al ministro presidente de la corte ahí, y segundo, las preguntas eran: ¿qué opina de que este ejercicio de transparencia realmente sea una apertura para la nueva corte? Así como ¿de qué diablos están hablando estos 2? Ahora, uno de ellos, no recuerdo ni cómo se llama, o sea, en su vida se ha parado, en su vida se ha parado en la corte. Ninguno de los 2. Aparte, yo lo he visto en la conferencia de mañanera, preguntando cosas del Congreso de la Ciudad de México, o sea, y aparte a favor de Morena. Entonces, apartamos desde ahí, ¿no? De esas veces que dices, ¿qué? ¿Sí sabes dónde estás, amigo? No, sí. Aparte de decir que que ha cambiado la dinámica de una manera en la que, pues, date de buenas y agradécele al Señor, a lo que tú creas, al ente celestial, pues que tu dependencia o la fuente que cubras todavía den conferencias de prensa, porque ahora todo está concentrado en presidencia, y pues es como, bueno, pues quien cubra presidencia, pues es el que le caen, ahora sí que toda la lluvia de temas, pero en esa inmensidad, pues prácticamente lo concentran en 4 temas, y dices, pues se pudo haber tratado de 12 dependencias distintas, y pues se quedaron en los 4 temas de la mañana. O sea, digo, los compañeros que cubren presidencia, o sea, también es el reconocimiento para ellos, porque deben ser todólogos, porque ahí le caen todos los temas. Incluso, bueno, a mí desde la experiencia que me ha tocado desde la Ciudad de México, cuando López Obrador daba su conferencia de prensa y Claudia Sheinbaum se encontraba en la Ciudad de México, pocas veces los temas de la Ciudad de México caían en la conferencia de López Obrador, el presidente. Ahora, bueno, ¿cómo estará el gobierno de la Ciudad de México? Que todo cae en presidencia. Entonces, pues, o sea, y eso habla de que en la Ciudad de México no hay un buen ejercicio de conferencia de prensa. Y se los pongo con todo conocimiento de causa. Cuando inicia la conferencia de Clara Brugada, es ronda de 5 o 6 preguntas, y ella te contesta cuando quiere y lo que quiere. Y no hay chance de andar rebotando. Digo, por lo menos en la conferencia de la presidenta, no te quitan el micrófono y te dicen, oiga, presidenta, ya te dan pues opción para tener un cierto juego. Nosotros le llamamos pimponear, ¿no? O sea, estar para allá y para acá. Aquí no, bueno, con la Ciudad de México no. Entonces, te quitan el micrófono. Te cierran el micrófono. No, porque sí, David Santiago de tal medio, esas son las preguntas, pum, y se la pasas a él, y se van pasando el micrófono entre reporteros, solamente 5 preguntas, y después habla. Entonces, sí, o sea, Clara Brugada habla y pero te da una vuelta gigantesca para no decir nada. Es que son poco efectivos los mensajes, ¿no? Creo yo que es algo que está cayendo mucho ciertos, pues digo, mandatarios,
pues en la capital, Clara Brugada, muchos funcionarios de los que van a Mañanera que dan de demasiada gobierno, información, pero no están diciendo absolutamente nada. Que también eso se presta mucho a que haya estos personajes, por no decirles otra cosa, que más que una pregunta tienen un comentario y se avientan un comentario de media hora que si dices, vete a hacer tu podcast, por eso estamos nosotros aquí. Te dice la verdadera prensa de las benditas redes sociales. No, fíjate que ese es un tema que a mí me tiene de verdad furiosa desde el sexenio pasado. Cuando iba a hacer la elección, alguna vez conocimos a una chica en un viaje que vivía, mexicana, pero que vivía en Noruega, llevaba 9 años viviendo en Noruega. Y me decía ella, yo esta vez vine a México para poder votar. Y yo, ajá, ¿y por quién vas a votar? Voy a votar por Andrés Manuel López Obrador. Y yo, ¿por qué? Y entonces su única razón era porque con él sí vamos a tener libertad. Incluso tú que eres periodista deberías de estar agradecida de que voy a votar por él, porque vas a tener libertad. Y yo, bueno, tú, mujer que llevas 9 años sin vivir en este país y no tienes ni jota idea de cómo está la situación, vienes a votar y me aseguras que yo debo estar agradecida por cómo vas a votar. No, pues estás cabrona. Y cuando viene todo este periodo, este sexenio de Andrés Manuel López Obrador, donde desde la mañanera venían estas agresiones por parte del propio presidente, y luego viene el sexenio de Claudia, en donde vemos una mañanera, digamos, deslactosada, por decirlo así, deslavada, ¿no? Donde ya la agenda pues está más que impuesta por Claudia, sin tanto, si quieren sin tanta agresión, pero al mismo tiempo sí con cierto tipo de violencia por parte de esos disque reporteros. Pues la verdad es que ahí dices, ¿cómo es posible que nos hayan metido en esto? No, y en qué medida está valiendo la conferencia de prensa, pues, o sea, lo que están, todo ese ejercicio, o sea, ¿para qué armas una conferencia de prensa donde a final de cuentas no respondes nada? Ajá. Parece que informas, digo, ¿para pero ustedes siguen valiendo las conferencias, ¿no?, de prensa, o ya mejor que todos nos lo pasen por una publicación de ex? Y pues digo, creo que ahora la mitad de lo que nos están pidiendo es como, oye, ya publicó tu funcionario en redes sociales, y tú así, pues todavía ni las leía porque no se había actualizado hace 2 minutos. Ajá. Podrán cuestionar un poco sus métodos, pero no sus resultados, ¿verdad? El tema de cuando Alejandro Gertz Manero daba conferencia de prensa, era muy directo, y a ver tú, y esto, y el otro. O sea, compañeros que han cubierto justicia con gran trayectoria, pues sí pudieron tener esa dinámica, pimponear, pero también eso también habla de la calidad de los funcionarios, porque por decir, Alejandro Gertz Manero sí podía responderte, y incluso hasta cuestionarte, ¿no? O sea, a ver, ¿usted por qué me está preguntando esto? O sea... Sí, solamente cuando ya le caías gordo ya te mandaba la chingada. Sí, claro. Pero incluso hasta su respuesta siendo que no queriendo responder, el dato que soltaba, y digo, a mí me llegó a pasar la conferencia, pues era el dato que daba la nota. Claro. O sea, porque en ese pimponeo, pues le sacan la respuesta y hasta que diga que no, y luego pues es como, pues... Y luego para las respuestas de Alejandro Gertz Manero quedaban 2 segundos. Sí, imagínate, para tele o para radio, los bytes eran súper cortitos. Un mega Frankenstein. Pero por decir, incluso las conferencias o las participaciones de Harfuch cuando da nota. Da la nota, sí. Entonces, ahí no es problema de la conferencia y quién pregunta y quién no pregunta, sino más bien de la calidad de los funcionarios y la calidad de información que se está generando en el momento. Tal vez así, que desde que salió Alejandro Gertz Manero de la fiscalía, de por sí ya no había conferencias, pero desde que salió, lo único que hacen Ernestina Godoy y Ulises Lara, son grabar sus mensajes y eso nos mandan, y aparte tienen el descaro en Fiscalía General de la República de mandarnos invitaciones a ver el chingado mensaje por YouTube. No, sí, pues gracias. Mejor un tweet, ¿no? Mándame el ahora te mandan el link, o sea, eso es algo impresionante. O sea, mándame el comunicado y ya deja de estarme atascando el celular de documentos inútiles. Oiga, pero precisamente en este ejercicio de conferencias, todos hemos identificado personajes. Digo, ahora tenemos personajes construidos, ¿no? Porque, los construyeron, ¿no? Un lord,
una lady, o sea, los personajes que preguntan y que preguntan amablemente en la conferencia desde Palacio Nacional hasta, exacto, o sea, bueno, pero de antaño también Pajés, pero pues existían estos personajes como Lord Desayunos. Ubican al Lord Desayunos. Sí, el que se comía las galletas. Ajá, ese personaje es un señor que regularmente nos lo encontramos en las conferencias y solamente va, come las galletas, se toma su café, si hay desayuno pues se atasca, nunca hace preguntas, nunca nadie sabe de qué medio viene, nunca toma fotos, nunca graba, nunca hace nada, solo come. No, ya se llenaba, creo que su maletita o su mochilita, así como de sándwiches. Ese era yo porque no desayunaba. No. Ah, también pasa a veces, pues digo, yo sí me llevaba luego 2 agüitas, decía, oigan, me vas a tener parado 3 horas en el sol, entonces sí me voy a guardar 3 aguas para seguir el evento militar, o sea, también no se pasen de lanza, ¿no? Los sándwiches de los ¿cómo se llaman? Los lunches, los box lunch de Sedena. Yo sí soy fan. ¿Cómo le dicen con su box lunch de los policías? ¿Cómo le llaman? La choclaya. La choclaya, o sea, ese es un clásico, sí, la choclaya, digo, tienen que saberlo y si no lo saben, hoy se enteran. Los policías normalmente cuando van operativos, pues ya pasa la camioneta con sus box lunch, sí, ahí que trae un bonito sándwich asoleado, con un refresquito si trae un Boeing si bien les va. O si no, carritos. Una manzana, un plátano. Algo similar, pues muchas veces nos toca en las conferencias si nos va bien, sí. Pues cuando vas a cubrir un evento que te vas a pasar ahí 8 horas con Marina, con el ejército, hay unos que son muy muy espléndidos al dar pues ahora sí que bueno, ya se aventaron 6 horas de evento, pues ahora sí a comer, y hay otras que pues nomás te dicen, bueno, pues ya les dimos galletas y cafecito, ¿quieres más galletas y cafecito? A mí, ¿sabes qué me pasó últimamente? Perdón. Fuimos a una conferencia del colegio de abogados. Uh-huh. Y fue en un restaurante así muy lujosísimo de Reforma, y pues a los reporteros nos pusieron en unas mesas atrás del salón en donde estaban los demás abogados. Entonces ya estaban platicando y no sé qué, y vimos que a los abogados les dieron de comer un menú así riquísimo, con su sopita y todo bien bello, y con nosotros llegan y nos dan unos sándwiches con papas y teníamos derecho a un refresco, y yo así de, ¿cómo? O sea, yo regularmente no espero que me den de comer porque yo ando en otras cosas, y de pronto veo que nos empiezan a servir eso, y sí sentí como nos ningunearon horrible los abogados. Sí. Una ocasión, cuando estaba Clara Brugada de candidata todavía, nos invitan a toda la fuente que vayamos al teatro, al centro libanés. Ajá. Y no sabíamos a dónde iba, nada más le habían dicho que era una firma de un convenio de no sé qué cosas, con una reunión con el sector, ya sabes, ¿no? De por ahí, de empresarios. Ajá. Y entonces llegamos ahí, y todas mesas, champaña, y les empezaron a servir a todos, y a nosotros nos dijeron, ustedes ya, lléguenle. Ale. Sí, váyanse. Entonces alguien se fue a quejar, dijo, oye, no manches, o sea, la jefa de gobierno va a hablar, no importa, quédense ustedes comiendo, pero nosotros tenemos que quedarnos aquí, sobre todo los de televisión. Les recuerdo también, amigos, que consulten nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo gracias a la magia de nuestro compañero Lalito productor, que va a aparecerlas en este momento. Y bueno, pueden consultarnos en Facebook, en Instagram, en X y TikTok. Para en las prensas, ahí nos pueden seguir. Y bueno, pues para ir cerrando un poco tema. Espera, yo quiero seguir sabiendo bueno, perdón. Sí. Y bueno, ya después nos dieron son unos bocadillos muy ricos, la verdad. Pero pues sí sentimos como lo gachillo, ¿no? Es que ¿por qué hacen eso las fuentes? Pero te voy a decir algo. Eso no es problema incluso hasta de la logística de la jefatura de gobierno. Eso fue porque, no sé si a ustedes les ha pasado, sobre todo en eventos de la iniciativa privada. Ajá. o de RPs, sí, donde te dicen, no, vengan y no sé qué, o sea, hacen conferencias de prensa sin conocer las necesidades de la prensa, porque cuando yo estaba en radio, decía, bueno, ¿y la bocina? ¿Dónde está la bocina? Mi principal insumo es el audio, y si no tengo un audio, ¿qué hago?
Ok, te mandaban un boletín. ¿Y los de tele? Ajá, entonces no está la imagen. Sí, o cómo o sea, o la bocina está en el techo, entonces, ¿y qué me pongo así de 2 metros esa cosa? Sí, estaba así, Arnau, con la mano telescopio ahí, hablándole a Dios, así, por favor, aquí que se oiga Dios. No, o sea, digo, es ese tipo de cosas, de que no conocen la necesidad de los reporteros, porque hay gente que, pues, nada más dicen, ay, qué bonito, ¿no? Piensa que los reporteros llegan, se sientan, cruzan las piernas y empiezan así a tomar apuntes. Sí, uno que otro lo puede hacer. No, y creo que la imagen que tienen también en muchos lados es como el chayo desayuno, que es así como de, los invitamos a conferencia a desayunar, los citan una hora antes y tienes que esperar una hora más. Para mí lo más absurdo, porque yo lo único que quiero es llegar, entrevistar, vámonos, porque yo tengo otras cosas que hacer. Claro, lo que menos quiero es sentarme a desayunar. Claro, y se agradece cuando es un evento en el que vas a estar. Digo, cuando son coberturas que sabes que vas a estar ahí 6 horas, pues dices, no es que quieras que te den de comer, es que si puedes pasar por una tienda o te van a parar en un Oxxo, dices, bueno, pues ya me compro algo o me llevo mi lunch. Pero si no, pues es lógico que si estás 6 horas y luego va a estar 2 horas bajo el sol, pues por lo menos dices, bueno, pues por lo menos dótenme de agua para no morirme de hambre, ¿no? O sea, yo no tengo formación militar. ¿no? Eso pasa en mucho el Sedena, bueno, que ya cambiaron, cuando en Fuerzas Armadas, digo, cuidan mucho esa parte, e incluso luego llevan hasta su hielerita para llevarte tu porque, Powerade, pues, oye, si se les desmayan que nos quiera patrocinar. Los soldados, imagínate, los reporteros. No, exacto, pero pero hay un malentendido en el creer que los reporteros les estamos exigiendo o queremos que nos den de comer. Exacto, o sea, el punto es que queremos no estamos eso. Muertos de hambre, No, o sea uno parece, pero no. Primero, pues la mayoría de los periodistas lo que quieren es que les paguen bien y que les paguen los youtubers lo que les corresponde en sus horas. O sea, a lo mejor segundo, los youtubers que trabajan para la 4T, a lo mejor ellos sí estarán muy muertos de hambre, pero, y no lo creo, la verdad, porque ganan mucho más que nosotros. Bueno, eso oye, es otra cosa. O sea, tenían estudio de grabación, personas que cubrían la mañanera del sexenio pasado, patrocinado por allá de Monterrey. Digo, no creo que les iba tan mal y les pagaban bastante bien los viajes para ir a las coberturas, que dejaron de pagarse a la prensa por simplemente traslados, ¿no? Que yo digo, eso es lo justo. Yo creo que no tiene por qué el gobierno asumir el costo de trasladar reporteros. Me queda claro, sí. Pero dame la apertura, dame la forma de llegar y dame las facilidades cuando esté en el evento. No me tengas, porque eso es otra cosa. Por lo que no podemos salir a comprar alimentos o cualquier cosa, es porque dicen, llega el evento de Clara Brugada, sí, encerradito de este corral. Y se fue a recorrer todo y pues nos hubieran llevado a ver el recorrido, ¿no? Sí, porque lo que más da coraje es que te tengan ahí y que además ni siquiera puedas tener un acercamiento con los funcionarios. O sea, ¿para qué te sirve estar en el pinche corralito mientras la otra está dando su recorrido? Y pues ahí se te está yendo imagen, se te está yendo algún tema de color, ¿sabes? O sea, yo ya le bajé hace muchos años, porque anteriormente cuando yo estaba en radio, si a mí no me ponen una bocina, yo me iba del evento, A mí me valía. Quieren que... Es que tú ya eres una diva. O sea, sí tuve un momento así, la verdad, o sea, yo sí... Una ocasión que a uno agarré y le dije, ¿cómo está? Le había pedido un boletín, bueno, no un boletín, más bien como unos datos previos para el evento, para mi enlace. Me dijo, no, el boletín se va a dar hasta la final. Dije, ¿por qué son así de mamones los boletín? ¿Sí? Pues ahí quédate con tu pinche, y que agarro que le aviento sus hojas, quédate con tu pinche evento y que me salgo. Y era una conferencia importante. Y después andaba yo poniendo los dedos, ¿no? Poniendo el rabo, pero, jefecito, es que la verdad... De mí no se iba a burlar ese güey. Yo se lo recupero, a ese güey no le pedí nada. Mire, sí lo grabé con mi celular, nomás era un desplante. Ya después andaba pidiéndole, como digo, oye, pásame el audio. Pero bueno, para cerrar, simplemente como mesa de debate futbolística. Conferencias sí, conferencias no. Pues sí, conferencias sí, siempre y cuando pues den información. Exacto. Porque... Bueno, yo sí sí, siempre y cuando los funcionarios sí estén dispuestos a tener ese pimponeo con la prensa. No nada más a que nos vengan a decir el mensaje y cámara ahí se ven manitos. Y darle la voz a todos, creo yo, ¿no? O sea, digo, ni estamos peleados con que, pues obviamente le den la intervención a
a youtubers, a otras personas que dices, no es denostar su trabajo, igual que tampoco se debe denostar el nuestro, simplemente pues sí tienes que tener esa diversidad y si vas a tener preguntas plantadas, pues mejor neta manda un boletín, o sea, ¿para qué es una conferencia? Para disfrazar como o concédele una si eres entrevista abierto, ¿no? pactada a esa persona y ya que difunda lo que tú quieres, pero claro. no le quites el espacio o sea, porque eso pasó en la corte. Le quitaron ese espacio de tiempo y de preguntas a otros compañeros por esas pinches preguntas. Y se quedan tontas. muchos los temas, ¿no? Dices, lo que se tenía que preguntar, no se habló. Justamente, lo de las camionetas casi no se tomó, no se abordó, porque fue cuando el ministro Chicharrón acusó a la anterior integración de llevarse obras de arte, y ahí pues todos dijimos, a ver, papá, y claro, las pruebas, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto? Y ahí solito se ensartó, literalmente, lo siento. Se ensartó. Bueno, amigos, pues esto es parte de lo que vivimos día a día. Digo, no es aquí pues también confesionario ni nada de eso. Esperemos que no estén viéndolo más allá del YouTube. Pero, pues digo, aquí saludos. El Chicharrón nos gusta con cueritos, bien preparado. Y pues ministro Chicharrón, pues que venga con todo. Así que pues así también nos gusta que ustedes nos hagan sus comentarios, que visiten nuestras redes sociales y ojalá les guste parte de este contenido que estaremos compartiendo, pues con un poco de lo que vivimos día a día detrás de cámaras, de bastidores, de los micrófonos, de la pluma. Y bueno, pues gracias Dianita, gracias David. Gracias. ¿Algo final que gusten comentar? Pues nada más que síganos en nuestras redes, que compártanlo con todo el mundo y un saludo también por supuesto a nuestro productor. ¿Conferencias sí o conferencias no? Ya, yo dije que sí, pero con buena calidad de información. Bien preparada, con chicharrón y salsa valentina. Con carnita para mi chicharrón. Muchas gracias, nos despedimos, síganos en redes sociales. Un abrazo para todos. Paren las presas.